Está en contacto ya con nosotros quien es el secretario de prensa de la Asociación Bancaria. Es un hombre que hace muchos años que está en esto, ha pasado por distintas administraciones, distintos secretarios generales han estado y él ahí siempre adelante manejando la prensa y la comunicación, fundamentalmente de un gremio muy importante. Pero hoy no quiero hablar del gremio bancario en sí, les deseamos la mejor de la suerte en este tránsito por las paritarias, sino quiero hablar con Eduardo Berrospe sobre gremio y política. Eduardo, Oscar Orquera y Sergio Rosso, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, un gusto hablar contigo, hablar con Sergio y tu equipo y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por la hora. Muchísimas gracias. Eduardo, yo quería preguntarte, sé que participás en todas las reuniones que hacen a este mundo gremial, a este frente gremial, donde está la bancaria, donde está Palazzo como titular, secretario general de la bancaria. Yo tengo unas cosas de enojos y por momentos zapateo con la CGT actual, con la dirigencia actual de la CGT, que va transitando como si nada pasara y pasan cosas. ¿Cómo lo vivís vos con tus años de gremialismo, estar al frente de un gremio tan importante como la bancaria? Bueno, nosotros vivimos esto obviamente preocupados y sobre todo ocupados de salir de esta situación que está castigando a los trabajadores en primer lugar, a todo el pueblo argentino, de este gobierno que es para muy pocos, en beneficio de muy pocos y para mal de la inmensa mayoría de los argentinos. Y entonces tenemos nuestras posiciones y nuestras posiciones, en el caso de la asociación bancaria, se han trasuntado en hechos concretos, y tratamos de hablar obviamente a partir de esos hechos. Nosotros creemos, como lo estamos comprobando, que el actual esquema económico lleva a nuestro país al caos. Vemos por estas horas que todo sube el dólar, se devalúa el peso, suben los precios, cada día la promesa de inflación para el año se acrecienta, cada vez estamos más endeudados, cada vez hay menor demanda por caída del poder adquisitivo en el mercado interno, no hay demanda y por lo tanto caen los niveles de producción, tenemos casi un 45% de la capacidad industrial ociosa, obviamente hay despidos, crece el desempleo, estamos muy próximos al caos, ¿no? Con esta barbaridad de tasas de interés que nos estrangula y que estrangula también al país, ojo. Estamos muy mal y nos parece a nosotros, como lo hemos dicho desde un principio y por eso no participamos del actual Consejo Directivo de la CGT, que necesitamos que la CGT esté a la altura de las circunstancias y nosotros trabajamos para ello, no nos interesa la crítica fácil a ningún dirigente, que no hemos caído nunca en ese extremo durante estos años, pero decimos, bueno, que hay que estar a la altura de las circunstancias, por lo tanto, ya me anticipo, te digo que nos parece muy bien que el día 4 marchemos en defensa de la industria nacional para hacer saber como trabajadores que es necesario que este esquema económico cambie y, por supuesto, que se tomen medidas de defensa de la pequeña y mediana empresa, que como sabemos es la que más puestos de trabajo ofrece a los trabajadores argentinos. Estamos charlando con el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe. Eduardo, el empresario bancario, ¿está contento con este gobierno? Bueno, la mayoría, inmensa mayoría, diría, para no equivocarme, de los CEOs del sector, de los banqueros, han apoyado obviamente y propiciado este gobierno. Algunos de esos bancos inclusive han hecho abiertamente campaña y algunos han presionado a su propio personal para que hiciera de fiscal. Yo no me quiero detener en ninguna anécdota, pero esta es la verdad, y ellos están beneficiando particularmente la banca transnacional de esta situación.
porque está claro, el plan económico no se puede autosustentar, entonces necesita de crédito, y el crédito obviamente se lo cobran cada día más caro, y bueno, y ahí tenemos esta situación de un feroz endeudamiento que ya llega al 95% de un Producto Bruto Interno altísimo. Estamos en una situación crítica, y yo te diría que ya no hay variable que controle este gobierno, y que el quebranto puede suceder en cualquier momento cuando alguien decida que estos capitales especulativos que se están beneficiando la bicicleta financiera se retiren. El dólar a 43 y un poco más perjudica a la gran mayoría, ¿no, Eduardo? Bueno, esto vos sabés que en gran medida se transforma en inflación, en aumento de los precios, y por otra parte también debido a la política de este gobierno que pretende controlar la evolución del tipo de cambio secando la plaza, se transforman en altas tasas de interés que a su vez estrangulan la posibilidad del sector empresario de financiarse para superar esta crisis. Eduardo, teniendo las tasas tan altas, ¿por qué no logran estabilizar el dólar, según tu mirada desde...? Bueno, esto es un círculo vicioso, y esta política de altas tasas de interés para controlar el tipo de cambio no es la primera vez que fracasa en la Argentina. Se insiste en una medida con mucha perversión, sabiendo que el resultado no es el que se pretende que puede ser, que es controlar el tipo de cambio. El resultado, favorecer un fabuloso negocio especulativo en beneficio de algunos fondos muy poderosos que evidentemente gozan del favor del gobierno nacional, y que tienen la garantía atrás del Fondo Monetario Internacional, que cuando nos digamos por el Banco Central por sí solo no puede devolver ese dinero, bueno, acude estos fondos que irresponsablemente con este fin se está proporcionando el Fondo Monetario Internacional, que está interesado en este esquema especulativo, donde el eje productivo que tiene que tener la economía real, la economía que nos interesa a todos los argentinos, es desplazado por un proceso de financiarización que comenzó hace muchos años, que tuvo un paréntesis importante durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero que luego ha vuelto de la mano del señor Macri. Su objetivo, obviamente, no declarado, es generar un país más dependiente de los centros financieros internacionales, y que sea funcional a la estrategia de países que no es el nuestro, intereses que no son los de la mayoría de los argentinos, Eduardo, que sufren esta circunstancia y la van a pagar muy cara. Eduardo, ¿cómo le podremos explicar a nuestra audiencia lo que significa un dólar tan alto y las tasas, plazo fijo, etcétera, etcétera, a un nivel tan alto también? Esa plata básicamente no puede ir nunca a la producción, no invita a producir nada. Obviamente, sí podemos decir que el sector agroexportador se beneficia de esta circunstancia, porque cuanto más alto está el dólar, mayor beneficio obtiene a la hora de liquidar las exportaciones, ¿no? Que por otra parte, antes tenía la obligación de liquidar en el país en un plazo cierto, y ahora ya no tiene esa obligación, porque el gobierno levantó esa obligación natural que debería tener todo productor, que es liquidar las divisas que obtiene por las exportaciones producto del trabajo de todos los argentinos, liquidarla en el país para beneficio del país. Bueno, nada, los han habilitado para no traer sus divisas al país, las traen cuando ellos quieren, y así estamos, ¿no? Así estamos. Por eso también esta es una manera, este círculo vicioso termina favoreciendo una fenomenal fuga de capitales. Permite una fenomenal evasión tributaria, ¿no? Financiando al Estado. Claro. Eduardo, lo último que te preguntamos, digamos, el peronismo tiene muchas patas hoy por hoy,
¿Qué imaginás? ¿Vos imaginás el mejor escenario sería Cristina Fernández, sería Massa, sería Labaña? Mirá, ahí te contesto tanto por el interés como trabajador, como también como peronista que soy, y seguramente mis compañeros me lo permitirán. Acá la mejor salida para todos en este momento, y yo te diría que es la obligación, en el caso de los peronistas, de todos los peronistas que verdaderamente están comprometidos con la justicia social y el desarrollo económico del país, es la unidad. Todos aquellos que atentan, se llamen como se llamen, que atentan contra la unidad, actuando con mezquindad y dilatando la necesidad que tiene el pueblo argentino, una referencia clara y propuestas claras para salir de la crisis, en realidad están atentando contra la identidad del peronismo. Y lo diría también en general para todas las fuerzas de la oposición. Así que también digo que obviamente esa unidad es una unidad sin exclusiones y sin ninguna duda Cristina Fernández de Kirchner es la candidata y la dirigente más representativa del peronismo, eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, tiene que estar en la solución, como tienen que estar otros dirigentes importantes y que no son tan representativos. Está a la vista en el actual estado, digamos, de división, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, no vamos a cumplir con nuestra obligación con el pueblo argentino, que es ganarle a este desastre nacional que es Macri. Eduardo, ¿quiénes son mezquinos? ¿A quién te referís? No, me refiero a esto, en general, yo creo que no debo hacer ninguna exclusión. Me parece que le hago flaco favor, digamos, a convocatoria de la unidad si empiezo a señalar uno y otro. Yo digo que no tienen que haber incluidos y que cualquier diferencia se tiene que resolver por vía de las PASO, obviamente, y por lo tanto que tiene que haber una gran PASO que contenga a todos los sectores del peronismo y del Movimiento Nacional y Popular para definir las candidaturas y después vayamos a lo que importa, que es sacar a este gobierno cuanto antes porque está destrozando el país. De paso digo, sí, como lo ha señalado muy bien el compañero Palazzo, que es importantísimo que la oposición empiece a demostrar ya sus acuerdos, llevando adelante en el ámbito parlamentario 10 o 12 cuestiones que son urgentes de llevar adelante, como el tema del problema del precio de los alimentos, como el tema de la indudable emergencia sanitaria que tenemos, como el tema de evitar en este periodo tan crítico los despidos, la protección de la industria nacional, medidas urgentes para la pequeña y mediana industria y sobre todo que les ponga límite a esta barbaridad y de este gobierno que rifa miles de millones de dólares y que muchos nos van a costar pagarlos para sostener un esquema económico que no va a ningún lado, ¿no? Y que a la mayoría de los argentinos no les interesa, sí le interesa al señor Macri. Entonces, esta oposición, hasta tanto se dirima, digamos, quiénes son los candidatos de la unidad, que se debe dirimir en una gran paso, tiene una obligación, que es empezar a imponer sus acuerdos en el Congreso. Lo puede hacer, pero no lo está haciendo, y ahí la responsabilidad es de todos, ¿no? Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria de la República Argentina, Eduardo Berrospe. Eduardo, cuando termine lo que significa la paritaria de tu gremio, me gustaría que estés acá con nosotros sentadito, tomando algo, y charlando un poco más del mundo interno de la bancaria, qué ha pasado después de Zanola, la llegada de Palazzo y demás, y tu rica vida como militante del gremio y de la política. ¿Puede ser? Sí, con gusto. Es evidente que estamos protagonizando, liderados por el compañero Palazzo, una auténtica renovación de la asociación bancaria, un cambio muy profundo, poniendo a este gremio a la altura de gestiones centenarias en defensa de los derechos de los trabajadores. Mira qué bien. Ahora el 23 de abril se va a cumplir 100 años de la primera gran huelga bancaria. En realidad ahí nació la asociación bancaria en los hechos.
y esa huelga duró muchos días y en gran parte triunfó en el Banco Provincia de Buenos Aires, no así en otros bancos. Te digo, eso tenía lugar a escasos 60 días de lo que se llamó la Semana Trágica, ¿no? Alrededor de un conflicto en los establecimientos Bacena que fue salvajemente reprimida. Bueno, en aquellos difíciles días había bancarios que asumían la responsabilidad de llevar adelante los derechos de los trabajadores y ahí nació la asociación bancaria. Bueno, por ahí para el 23 de abril o la semana siguiente podés venir acá a comer algo con nosotros y hablar del mundo gremial que es tan rico y tan interesante. Te mando un abrazo. Con muchísimo gusto y bueno, obviamente la paritaria a veces necesita no de declaraciones sino de un trabajo arduo para llegar a soluciones que le sirvan a todos los bancarios. Totalmente. Te mandamos un abrazo, Eduardo. Gracias. Un abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo para todos ustedes. Chao.